Bienvenidos a Nutrineta, el podcast donde ya saben, si no es ciencia, no es neta. Hoy contamos con una excelente figura que, en base al tema de obesidad que trataremos hoy, pues nos va a estar aclarando diferentes dudas y preguntas que tenemos. Nuestra invitada del día de hoy es la maestra Andrea Valentín. Un aplauso, por favor, compañeros. Nos estará apoyando con algunos cuestionamientos y dudas en torno al tema de lo que es la obesidad, en torno a la nutrición. Pues te damos la bienvenida, maestra. Hola, pues buen día, muchas gracias. Pues bueno, como bien dicen, hoy hablaremos del tema. Obesidad es un tema bastante amplio, importante en México. Sabemos que México ocupa si no es que el segundo, primer lugar, ¿no? En obesidad en adultos. Entonces, pues, y que también esta es una enfermedad que nos conlleva a grandes problemas de salud pública hoy en día. Entonces, pues es un tema bastante importante, amplio, pero pues primero, muchas gracias por la invitación. Pues ya está, como ven, queremos comenzar desde lo básico y desde lo principal, ¿no? Para usted, ¿qué es realmente la obesidad? Bueno, la obesidad, más que una enfermedad, es un conjunto, ¿no?, de sintomatologías, es una enfermedad multifactorial porque no depende solamente de un factor para ser diagnosticada, sino depende de muchos factores que influyen en el entorno. Y pues bueno, es compleja también porque tiende a tener varios factores alrededor, ¿no? Los socioeconómicos, los ambientales, los de alimentación, los estilos de vida, la actividad física. Entonces, eso lo hace complicado. Y al ser una enfermedad compleja y multifactorial, pues bueno, nos hace que sea como importante el tema. La obesidad, pues bueno, es una enfermedad, como bien te comenté, multifactorial, que es la acumulación de grasa en el tejido adiposo, ¿no? En los adultos, en los niños. Pero el día de hoy creo que nos enfocaremos un poco más en los adultos. Creo que su definición es muy buena y también creo que es algo que muchas veces no entendemos, porque normalmente la obesidad se reduce al peso o la talla. Sin embargo, creo que hay un trasfondo que va más allá de lo que la báscula nos dicta o de lo que nuestra interpretación de observar a una persona es en base a la obesidad, porque no generalizamos solamente en el cuerpo, la forma, la talla y el peso, sino que va más allá, como usted lo decía, ¿no? El ambiente psicológico, emocional, laboral y hasta lo que es económico, ¿no? Sí. Y de hecho, genético también. Hoy en día ya los bebés, los niños, ya nacen predispuestos. Si no hay una buena gestación, los 9 meses del embarazo, entonces eso conlleva a que el bebé sea predispuesto a enfermedades crónico-degenerativas, incluso una obesidad. La alimentación hoy en día ha cambiado muchísimo, demasiado. Desde la alimentación durante la gestación, durante el embarazo, hasta los primeros años de vida. Los alimentos ya vienen cada vez más procesados, vienen cada vez más industrializados. Eso hace también que sea una predisposición. Por eso yo te decía, es multifactorial porque no solamente tiene que ver con el peso y la talla, sino tiene que ver con todo el entorno del individuo para poder desarrollar, ¿no? Sí, muy correcto lo que dice. Sin embargo, también, como usted mencionaba, ¿no? El hecho de que la mamá esté embarazada y tenga una mala calidad alimenticia, eso implica demasiado lo que se dice, que el bebé nazca con un peso más excesivo, sí, o incluso también menos, ¿no? Pero eso se debe a que hay como un límite en el porcentaje de peso que es prioritario para la mamá durante la etapa de gestación. Estudios recientes, y si nos ponemos a leer un poco más sobre el tema, sobre el embarazo, lactancia, obesidad, sobrepeso, ahorita ya no es cuestión de la alimentación en sí de la madre. Antes de llegar a una diabetes gestacional, se tiene bien establecido que una mamá que empieza un embarazo con sobrepeso u obesidad
pues puede tener o tiende el riesgo más del 50% de desarrollar durante la gestación diabetes gestacional, y obviamente el bebé nazca con esta predisposición ya. Esa es una. La otra, y que es muy reciente y que a lo mejor no se ha estudiado mucho, la cuestión psicológica, perdón, tiene que ver mucho. La mamá, cuando decide embarazarse, tiene que estar en plena situación de paz, tranquilidad, para que pueda llevar un embarazo lo más tranquilo en cuanto a alimentación y en cuanto al entorno psicológico. Porque muchas veces ha pasado y últimamente que las mamás empiezan con obesidad, sobrepeso, un embarazo, pero también con cuestiones psicológicas, estrés, ansiedad, depresión. Y eso influye también a que durante estas etapas, sobre todo de estrés, de ansiedad, el consumo de alimentos sea más, el consumo calórico sea más, pero no sea el adecuado. Y eso también tiene que ver, es un riesgo, la parte psicológica para el desarrollo de obesidad. No nada más en embarazadas, no nada más en bebés, sino que sea una predisposición a largo plazo. No le estamos dando mucha énfasis al tema psicológico, pero el tema psicológico, las emociones, o sea, cumplen una función demasiado importante para el desarrollo de obesidad en cualquier etapa de la vida. Y hoy en día, después de pandemia, se exacerbó la cuestión de las emociones para la elección de los alimentos. No sé si logré como entender esta parte. Bueno, más que nada también nos queremos enfocar un poquito en algunos mitos que tenemos en torno a la obesidad. Uno de ellos es que una persona obesa es al final de cuentas una persona floja, una persona que no hace nada. Ahorita ya hay diferentes estudios, ya también sabemos que pues la obesidad también está catalogada por el índice de masa corporal, que pues tampoco es como que globalizar solo el índice de masa corporal para catalogar a una persona con obesidad, sino que también conlleva diferentes factores en torno al metabolismo de la persona, puede que tenga algunas afectaciones, alguna enfermedad por ahí que desencadene la obesidad. Usted, para desmentir este mito de que una persona obesa es una persona floja o es una persona que no hace nada, ¿qué es lo que nos podría recomendar o qué es lo que nos podría aconsejar como para también quitarnos pues ese estigma, ¿no? De que una persona es así porque es flojita, cuando es muchas veces todo lo contrario. Primero, concientizar. Este es un trabajo de mucha concientización a nivel entorno, a nivel familiar, a nivel comunidad. Si no hay una conciencia o una concientización por parte de los nutriólogos y nutriólogas hacia la comunidad, difícilmente vamos a poder quitar esos tabús y mitos que hay en el entorno de es gordito porque es flojo, ¿no? Es gordito porque no hace ejercicio. Y muchas veces no es así. Nosotros que nos dedicamos al área de la salud, al área blanca, ustedes cuando tengan la oportunidad de ver a sus pacientes, yo lo que les sugiero es que los vean desde la parte de del trasfondo, qué hay detrás de cada persona, porque muchas personas llegan, acuden con el especialista, pero llegan por una cuestión y resulta que si tú las analizas de una forma diferente, las abordas, hay un trasfondo de todo, de todo, de todo. Entonces no es que es gordito porque es flojo o es gordito porque come mucho, sino debe de haber un trasfondo. A lo mejor la persona que tiene un sobrepeso o tiene una obesidad tiene un problema, no sé, de ansiedad, depresión, derivado de qué, de alguna situación que tenga, que puede ser familiar, personal, de pareja, y eso hace que la elección de sus alimentos cambien y que es claro que bajo presión, bajo estrés, bajo ansiedad, obviamente no producimos la suficiente, pues, las cargas, lo que hace que el consumo de alimentos sea más, ¿no? A nivel sistema nervioso central, el cerebro lo que nos pide es, abarca, bueno, capta la señalización y es que, ¿qué es lo que voy a consumir cuando estamos bajo estas situaciones? Pues es más alimentos calóricos, ¿no? Llámese grasas, llámese carbohidratos simples, no sé, ¿no? Y que eso hace que la elección sea la inadecuada.
Por eso yo sugiero que antes de emitir un juicio o una crítica a este tipo de personas, ver el trasfondo que hay, porque siempre debe de haber un trasfondo para que la persona pueda llegar a tener obesidad. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Incluso, como usted comentaba, ¿no? Hay personas, mujeres, hombres, que son gorditos y a veces uno como nutriólogo dice, bueno, pues nos vamos a otro mito, ¿no? Que son las dietas restrictivas, que están a veces muy de moda, o cetogénica, o esta de ayuno intermitente, keto, o incluso esta de líquida también, ¿no? Sin embargo, también yo creo que tiene mucho que ver esto de la alimentación consciente y también de la psicología nutricional, ¿no? Porque hay chicas que, por ejemplo, me he encontrado, he platicado con ellas, y dicen, no, es que yo de plano llevo años haciendo dietas y haciendo ejercicio y en el gimnasio no bajo. Pero lo que realmente cuando practicas con ella y puedes identificar que tiene patrones que a lo mejor en la infancia sufrió abuso sexual, sufrió bullying, y entonces ellas mismas se protegen siendo gorditas y no lo saben, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, bueno, ¿sabes qué? Antes de venir al nutriólogo, creo que tienes que ir a tomar terapia y después, ya yendo a terapia, puedes venir a tomar una cita nutricional y llevar de la mano a ambos para que tengas como unos resultados más favorables. Pero en base a esto, no sé qué opinen sobre lo que son las dietas extremas o las dietas restrictivas. En algunas situaciones, cuando estamos hablando ya de una obesidad mórbida, una obesidad que abarca más de los 100 kilos, pudiera llegarse a tener en cuenta este tipo de dieta restrictiva siempre y cuando sea monitoreada por un especialista y en un determinado tiempo. En el caso, por ejemplo, de las dietas cetogénicas que estuvieron mucho tiempo de moda y ahorita las keto y las restrictivas, hay que tener muchísimo cuidado quién las prescribe, ¿no? Porque muchas veces las personas se guían por lo que les dice el médico o les dice otro tipo de personas o incluso el coach del gym, ¿no? Siempre tiene que ser con un especialista porque este tipo de dietas tiene un propósito, pero también tiene un tiempo definido. Las dietas cetogénicas, las dietas restrictivas solamente tienen que ser máximo 15, 20 días, no más. En pacientes o en personas que su obesidad no abarca más de 100 kilos. Para una persona mórbida con más de 100 kilos están otras herramientas terapéuticas que ya son como el bypass y todo este tipo, que ya son quirúrgicas, ¿no? Pero si hablamos solo de la alimentación y de la estructura restrictiva, no. Ojo también porque muchos colegas lo que hacen es mandar medicamentos o estas dietas restrictivas para poder bajar de peso, pero en cuanto a la dieta cetogénica, hay estudios que nos indican que solamente están indicadas, perdón, para pacientes con epilepsia, ¿no? Que después se empezó a utilizar para pacientes con obesidad, por eso es que, ojo aquí, en qué tiempo se les tiene que dar y a qué tipo de personas, porque solamente están estructuradas para un tipo de pacientes, ¿no? Entonces, no es que sean malas, pero hay que saber cómo. Bueno, parte también de las dietas restrictivas es el miedo o se puede decir también como, tal vez no odio, pues, pero lo que la gente suele sentir contra los carbohidratos, ya que ya los tienen como que satanizados. Sí. Entonces ahí sí está como que chistosa la cosa. Por lo mismo que en el entorno hay muchos mitos, hay muchos tabús, hay mucha información que muchas veces es real o no es real, ¿no? En cuanto a que los carbohidratos son buenos, no son buenos, pero aquí yo creo que debe de haber vuelvo a lo mismo, una concientización. Si tú ya captaste a tu paciente o a la persona que va contigo, tratar no de a la primera sesión o a la segunda sesión restringirla, sino entender su entorno primero, entender toda su estructura, tanto personal como familiar, para poderle brindar un plan de alimentación paso a paso, para poder quitar poco a poco esos tabús, esos mitos, porque desafortunadamente la desinformación que encontramos ahorita en redes sociales, que está muy fuerte en cuanto a, por ejemplo, las dietas restrictivas, las dietas keto, las dietas cetogénicas, hacen que el chip o la mentalidad de las personas cambien. Incluso ya ni siquiera van al nutrólogo, ya no acuden con un especialista, es
híjole, esta información la encuentro en TikTok, la encuentro en redes sociales, me voy con lo que dicen, ¿no? Y yo creo que para poder quitar tabú, tú ya captaste a tu paciente o a la persona que va contigo y que te está dando esa confianza de que tú entres dentro de su vida en cuanto a la nutrición, empezar desde una cuestión introspectiva, ver qué hay. Nosotros, antes de irnos directamente por brindarle un plan de alimentación, tenemos que ver qué es lo que hay detrás de, ¿no? En cuanto a todo la parte psicológica, la emocional, familiar, económica, para ver qué sucede. Pero nunca restringir ni prohibir nada. Yo estoy de acuerdo con el uso de las redes sociales, que muchos ahorita, o sea, sí hay personas que satanizan los carbohidratos, pero como en su tiempo, hace algunos años, cuando yo comenzaba en el gimnasio, era la proteína es la magia para aumentar la masa muscular. Yo creo que ya estamos en un tiempo donde estamos aprendiendo que que realmente te ayuda a generar o crear masa muscular son los carbohidratos, y que la proteína solamente se ocupa de reponer o recomponer las tejidos musculares. Sin embargo, también nos olvidamos de algo muy importante, que es la hidratación, ¿no? Platicaba yo la otra vez con una chica que estaba haciendo dieta keto, me decía, es que me extraño demasiado. Le digo, que te dieron dieta keto, pero ¿cuánto quieres de agua? ¿Y qué tanto de fibra estás consumiendo? Dice, pero es que no puedo consumir fibra, estoy en dieta keto. Y le digo, no, tienes que comer verduras, verdes. Entonces, muchas veces nos olvidamos también de la hidratación. ¿Qué opinas de eso? Pues que la hidratación creo que esa, independientemente del tipo de dieta o de plan de alimentación que lleve la persona o llevemos nosotros mismos, no debemos de dejar a un lado. Es muy importante porque aparte la hidratación es parte de la oxigenación del cerebro, ¿no? Al igual que los carbohidratos. Solamente vuelvo a lo mismo, hay que saber cómo y con quién. Vuelvo a lo mismo, esta información tiende que ver también a lo mejor que hay mucho en redes sociales, por yo decía, las redes sociales impactan y están ahorita en auge. Yo creo que debemos de enfocarnos más en hacer contenido que a la gente le ayude, ¿no? Y no que no la ayude. En cuanto a la hidratación, sí, independientemente del plan que tengan, tiene que ser. ¿Qué es lo recomendable y qué es lo que yo siempre sugiero? Pues el agua simple, ¿no? Si no se está haciendo como un ejercicio adicional a tu plan de alimentación o de alto rendimiento, porque son dos cosas diferentes. Si estamos en la cuestión deportiva, la hidratación tiene que ser basada en otros diferentes tipos, factores y suplementos líquidos, a diferencia de una persona que tiene obesidad y que la hidratación, independientemente del plan de alimentación que le brinde, tiene que llevar una hidratación correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la oxigenación del cerebro y muchas veces, justamente lo que decía, no lo hacen porque estoy en una dieta restrictiva o no puedo. O puedo, pero solamente me dice el coach del gimnasio o me dice, ¿sabes qué? Solamente son 500 mililitros, que es medio litro al día. Y dices, no, oye, al menos que vayas a competir o que seas un atleta de alto rendimiento, pero si no lo eres y solamente acudes al gimnasio o haces ejercicio para poder mantenerte o para poder bajar gradualmente peso, pues no, tiene que ser una hidratación normal, 2 litros de agua al día, sin exceder tampoco, porque si no hacemos ejercicio, lo único que vamos a acumular es líquido en el músculo, ¿no? En el cual no va a haber una salida y eso también propensa a que haya posteriormente edema y que también el peso se eleve. Pero si no hay ninguno de estos factores, creo que el agua simple es lo más recomendable. Eso es muy importante, fíjate, yo tengo muchos alumnos que están empezando el gimnasio porque tienen sobrepeso o tienen unos kilos de más. Llevan una semana en el gimnasio y híjole, estoy tomando el Gator. O por ejemplo, estoy tomando los electrolitos. Ok, no es malo, pero si tú no eres un atleta de alto rendimiento, con el agua pura, el agua simple basta. No tendrías por qué irte a otra suplementación como los electrolitos, porque lo único que estás haciendo es meterle sales al cuerpo y ahí vienen a largo plazo otros problemas. Pero
Si solamente es una cuestión que no tiene que ver con el deporte de alto rendimiento y solamente es en una persona que tiene sobrepeso o obesidad, el agua simple. Bueno, pues para finalizar nos gustaría que nos dé una recomendación, una conclusión en torno a la obesidad. Ya vimos al final de cuentas pues que la obesidad, como usted mismo lo mencionó, es una enfermedad al final de cuentas multifactorial y que no solo depende pues así que de los hábitos, sino también de los temas, algunas enfermedades que así que nos pueden desencadenar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿alguna conclusión que nos pueda apoyar? Ok, pues más que conclusión, solamente digo, aprovechando el espacio que tienen ustedes y que es esta propuesta que traen ustedes, es muy buena. Solamente decirle a las personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad que acuden con un especialista. Hay bastantes nutriólogos hoy en día, nutriólogas que pueden ayudarlos, pero que se asesoren de la mejor manera con un especialista que sea adecuado a sus necesidades. Esa es una. La otra, las redes sociales no son malas, pero hay que enfocarlas, hay que dar contenido que sea real y que sea verdadero, sobre todo realista, ¿no? Y y pues nada, decirles que todo lo que ven en redes tampoco es malo, tampoco es bueno, pero pues siempre apoyándose de un especialista, perdón, y que pues bueno, el plan de alimentación no solamente es para una persona con sobrepeso o obesidad, sino es para una persona incluso sana. Cambiar hábitos de alimentación, tener una alimentación balanceada adecuada, creo que hace la diferencia y pues bueno, ¿no? También otra sugerencia que brindo a tanto a las personas que nos ven como a los mismos especialistas, que cuando una persona acuda contigo, no lo vean desde el entorno de que solamente sea un cliente y que hay que proporcionar un plan de alimentación para bajar de peso y todo. Yo siempre les digo, hay que aprender, hay que enseñarles a cambiar hábitos de alimentación, pero hay que verlo desde la parte emocional, psicológica y desde una parte de trasfondo que hay en cada persona, porque cada persona que acude con uno es diferente. Y cuando tú checas como especialista primero la parte que hay detrás de cada persona, posteriormente tú dejas a un lado como secundario el peso y solito si aprende a cambiar hábitos de alimentación, por sí solos va a poder bajar de peso. Pero es como la recomendación que daría. No pongan como prioridad bajar de peso a las personas, sino primero la parte de que el paciente se sienta en confianza, pleno, verlo desde la parte más de persona para poderle ayudar y todo lo demás viene después. Pues creo que nos encantó esta reflexión. Yo creo que nos quedaremos con esto que la obesidad no define a una persona y el hecho de hablar de salud va mucho más allá del peso, como lo decías, ¿no? El interior, ¿no? Ser humano, realmente. Sí. Y lo importante no es buscar la perfección, sino contribuir con actos que realmente ayuden a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida y la alimentación más consciente que tengamos. Pues agradecemos y damos las gracias a la maestra Andrea Valentín por acompañarnos en este podcast y pues espero que esta información sea de su ayuda y de su agrado, porque como decía la maestra, hay muchas cosas en internet, pero no todas son buenas, ¿no? Entonces hay que tratar de quedarnos con lo bueno y de seguir sumando a una mejor calidad de vida. Gracias. Gracias. Gracias.